Diga, hermano Samuel, Dios le bendiga. Amén, amén. Saludos en el nombre de Jesucristo. Hermano Eduardo Tejada, un saludo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eh, Complace en saludarlo en ese precioso nombre y gracias por aceptar la invitación a la iglesia Tangón, la número 12 de aquí de Valledupar. Bienvenido, hermano Eduardo. Y Gracias, gracias al hermano. Señor por tenerle. Eh, entonces, pues, aló. Sí, señor, le escucho muy bien, hermano. Vamos entonces a orar por usted Amén. para entrar a la charla que nos va a dar. Oremos, Señor Jesús, Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde, Dios de los cielos. Gracias por tener a nuestro hermano Eduardo, Dios mío, en esta charla. Ahora, Señor, esperamos que tú nos estés hablando y le estés usando maravillosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Eduardo. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Es un honor para Ah, mí, como les decía, poder compartir con usted en esta tarde un poquito de la palabra de Dios. Gracias por haberme permitido tomar este tema del nombre de Dios, porque hoy en día es un tema muy importante. Como ustedes saben, hoy en día hay una fuerte influencia de grupos llamados mesiánicos que nos han venido presionando, tratando como de decir, pues que nosotros estamos cerrados al utilizar el nombre de Jesús. Que tenemos clara de pronto la doctrina, pero no la pronunciación correcta. Y se hace toda una apologética a la pronunciación del nombre, tratándonos de decir que nuestra pronunciación de Jesús no es la correcta. Y con relación a ello, pues es muy delicado porque casi que ellos utilizan eso como la puerta de entrada para luego llevar a las personas a cumplir con la ley del Antiguo Testamento, circuncidarse y convertirse en un prosélito de la ley. Y eso, pues de verdad que es doloroso porque el apóstol Pablo nos dice que hacer eso es apostatar de la fe. Por eso me parece muy bonito que estudiemos un poquito de esta doctrina y podamos unificar algunas cosas. Yo de verdad quiero que de pronto me tengan paciencia. De pronto hay algunas cosas que les van a sonar como nuevas o extrañas, otras que de pronto simplemente les voy a refrescar, pero si de pronto más adelante, si no alcanzamos en esta sección, desarrollar todas las inquietudes, poder más adelante tener otro espacio y poder de pronto tratar de resolver algunas enseñanzas. De pronto yo quiero que sea, seamos como fiel al texto bíblico y miremos algunas cosas que de pronto yo pienso que en un momento dado lo que nos ha pasado es que no le hemos hecho una buena exégesis a la interpretación, al análisis del texto y que por eso de pronto en un momento dado nos generan confusión. Entremos. El nombre para los hebreos es más que una etiqueta. El nombre de alguien encierra toda la naturaleza de ese alguien y no solamente encierra su naturaleza, sino que encierra también su comportamiento. Hay un diccionario, el diccionario bíblico ilustrado de Bill Esquire, que en el pasaje donde habla acerca del nombre para los israelitas, hay una frase que para mí es fundamental. En esa frase dice, para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, lo que no tiene nombre no existe. Y eso me parece fundamental porque muchos de pronto han hablado de que Israel no conocía el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, de que Israel no supo el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y si no lo supo, nunca lo pronunció entonces. Y si no lo pronunció y no lo supo, entonces
lo que no tiene nombre no existe, y eso nos dejaría en una posición bastante incómoda. Por ejemplo, Job 38 dice: hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Refiriéndose a un grupo de personas, el escritor de Job dice que esos hombres son viles porque no tienen nombre, son más bajos que la misma tierra porque no tienen nombre. Un cambio de nombre indica un cambio de la personalidad del individuo o un cambio en el trato de Dios hacia una persona. Ahora, conocer el nombre indica más que una simple aceptación o un reconocimiento mental del nombre. Para nosotros, de pronto, en nuestra cultura occidental, el conocer un nombre no es tan atractivo como más bien su sonoridad. Para nosotros nos llama mucho la atención que suene bonito, pero ¿qué significa ese nombre? Poco nos preocupamos. Y todo nombre tiene un significado, ¿sí? El nombre es más que una etiqueta. Por ejemplo, nosotros conocemos cantidades de negocios, cantidades de marcas que se identifican con un nombre, pero no sabemos qué significan. No sabemos qué hay detrás de ese nombre. Ahora, para mí es muy importante la expresión conocer, y la vamos a ver fuertemente cuando lleguemos al libro de Éxodo, porque conocer es mucho más allá que simplemente tener una referencia. Cuando la Biblia dice, y conoció Adán a Eva, su mujer, no es que se la presentaron simplemente, es que él tuvo una intimidad, en este caso sexual, con ella, tan profunda que dio fruto, y ese fruto fue un hijo. Y más adelante el texto bíblico nos va a decir, volvió Adán a conocer a su mujer Eva. ¿Eso qué significa? ¿Que se la volvieron a presentar? No, significa que volvieron a tener unas relaciones íntimas profundas y con un fruto, y ese fruto fue otro hijo. No era que Adán y Eva no tuvieran relaciones antes de salir del huerto del Edén, tuvieron, pero esa relación no tuvo el fruto que sí produjo después de que salieron del huerto del Edén. Entonces, en el hebreo la palabra conocer es yadá, y es una unión muy íntima que produce un fruto. Conocer el nombre de Dios es entrelazarnos con Él de una forma más íntima posible. Leemos, por ejemplo, el Salmo capítulo 9, verso 10, y con esto en mente nos da un nuevo significado. Dice, en ti confiarán los que conocen su nombre. ¿Eso qué significa? Que aquella persona que simplemente sabe el nombre o que sabe todo lo que encierra el nombre, todo lo que ese nombre abarca. Y es allí donde podemos decir, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Ese nombre es torre fuerte, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay libertad. Al conocer todo lo que hay en ese nombre, entonces yo puedo confiar tranquilamente en ese nombre. Hay muchas personas que saben de la existencia del nombre de Jesús, pero no conocen el significado que encierra el nombre de Jesús. Es una enorme bendición que no tengamos un Dios anónimo, eso es cierto. Ahora, muchos cuestionan, y aquí yo les voy a invitar para que tomemos la Biblia y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Disculpen un momentico. Si ustedes notan, el libro de Génesis capítulo 1 nos habla de Dios. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. E hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios. Y todo el capítulo 1 del libro de Génesis nos habla de todo el actuar de Dios, de todo lo que Dios hace, pero no nos muestra cómo se llama ese Dios. Y
Y es hasta el capítulo número 2, ¿sí?, que empieza a introducirse el nombre de Dios. Capítulo 2, el verso 4. Ahí se nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová. Y aquí aparece una expresión, un nombre personal. Pero ¿quién es ese Jehová? En todo el capítulo 1 jamás se pronunció ese nombre. En el capítulo 2 es que se dice el día que Jehová, ¿y quién es Jehová? Y mire, está acompañado de la expresión Jehová Dios, dando a entender que ese es el nombre del Dios del pueblo hebreo. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Entonces ahí se nos introduce el nombre YHWH, se nos identifica que ese es el nombre personal de Dios. El otro pasaje que yo quiero que miremos es el capítulo 4, el verso 26. Y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se nos dice allí, a partir de ese momento, ¿sí?, que se conoce el nombre de Dios y que los hombres empiezan a hacer algo especial, empiezan a invocarlo. La expresión invocar, ¿qué significa? Significa llamar como a Dios. O sea, lo están llamando a Dios utilizando ese nombre, YHWH. Y en todo el libro de Génesis, ustedes van a encontrar que durante el libro de Génesis, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas invocaron el nombre de Jehová o invocaron YHWH. Hablemos un poquito aquí de dónde surge la expresión Jehová y el gran conflicto que se da o la expresión Yahvé que utiliza la Biblia católica. Y miremos un poquitico de esto. Algunos dicen es que el nombre de Dios es impronunciable porque está conformado por consonantes. Y la verdad es que eso no es correcto, eso es un error. Porque todo el idioma hebreo antiguo, todo el idioma hebreo en que se escribió la Biblia es consonantal. No hay ninguna palabra en el idioma hebreo antiguo que tenga vocales. Entonces, si la razón por qué el nombre es impronunciable es porque no tenía vocales, entonces ninguna parte del Antiguo Testamento se podía leer, porque ninguna parte tiene vocales. Las vocales fueron, digámoslo así, incluidas, y no tanto como vocales, sino como los masoretas les llamaban signos vocálicos, fueron introducidos mucho después. Estamos hablando del siglo V, VI en adelante, de nuestra era. Y eso lo hicieron de una manera para preservar la pronunciación del idioma hebreo. Pero ellos, los antiguos, aunque no tenían vocales, sabían pronunciar su idioma de acuerdo a esos símbolos consonánticos. A nosotros nos suena extraño y nos suena rarísimo, pero ellos manejaban, ese era el idioma que ellos manejaban y ellos lo entendían y de acuerdo al contexto entendían las cosas, porque muchas palabras aparentemente consonantalmente se escriben igual, y son las vocales los que a nosotros nos dan una concepción distinta. Por ejemplo, Pepe, Pepa, Popó, son palabras que se escriben igual, Pepe, pero las vocales a nosotros nos ayudan a entender lo que son. A los hebreos era el contexto en que se decían lo que les hacía entender a ellos qué palabra estaban usando. Entonces, el YHWH no es impronunciable porque sea un nombre escrito solo en consonantes.
el pueblo conoció su pronunciación y lo pronunció en su momento, ¿sí? ¿Qué sucedió? Como yo les decía, más o menos en el siglo VI de nuestra era, es que se da como esa pérdida general de la pronunciación y hubo la necesidad de cómo guardamos el conocimiento y cómo preservamos ese conocimiento del nombre sagrado de Dios. Hubo mucha controversia, hubo mucha pelea, digamos así, entre los masoretas qué hacer. Y surgieron algunas opciones, surgieron la posibilidad de no darle la pronunciación original como tal, pero sí utilizar una mezcla entre YH, BH y expresiones como Elohim, Dios, o Adonai, Señor. Entonces, en el caso de Elohim, utilizaron la E, la O y la I y las acomodaron intercalándola entre las consonantes y surgió la expresión Yehoví. Utilizaron el nombre Adonai, A-O-A, y quedó Yahová. El problema era que Yahová les sonaba mucho a ellos a la pronunciación del nombre divino. El ya, ustedes en el libro de los Salmos encontrarán muchas conjunciones que se dicen alabar a Ja, J-A-H, alabar a Ja. Entonces, les parecía que si de pronto un lector llegaba allí y no se percataba, pudiera dar la pronunciación exacta del nombre y entonces caer en una falta. Entonces cambiaron la A por una E y quedó Jehová. Esa es el origen de la expresión Jehová. Algunos por internet tratan de decir que la expresión Jehová es el nombre de un dios pagano. La verdad es que no hay fundamento bíblico. Dios me dio la oportunidad de hablar con algunos traductores de la Biblia, de sociedades bíblicas, y no existe ninguna veracidad en esa afirmación. ¿Sí? El origen de la expresión Jehová es de unir YHWH con Adonai y cambiaron la A por una E precisamente por referencia a eso. Ahora nos queda una inquietud y es cuando llegamos al Éxodo. Cuando llegamos al Éxodo nos encontramos con un cambio un poco fuerte en las expresiones que de pronto nos mueven un poquito el piso, ¿sí? Bueno, rápidamente, como para que veamos algunos textos de Abraham invocó el nombre de Jehová en Génesis 13:4 y 21:33. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Isaac invocó el nombre de Jehová, Génesis 26:25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Pero al llegar al Éxodo nos encontramos con una gran afirmación que nos mueve un poquito el piso. Éxodo capítulo 6, verso 3 dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ahí uno dice, plop, ¿cómo así? ¿Cómo así que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos? Y entonces uno se siente como sorprendido, pero si Abraham lo invocó, Isaac lo invocó, Jacob lo invocó, desde Génesis 4:26 lo invocaron, y de Génesis 2, en todo el texto bíblico, se habla de Jehová. ¿Cómo así que no me di a conocer? Y aquí es donde viene la expresión que es muy importante, la palabra conocer. ¿Sí? Ellos no conocieron, no conocieron la profundidad del significado del nombre. Ellos sí sabían la pronunciación, pero no sabían la profundidad del significado del nombre. ¿Sí?
Veamos, por ejemplo, Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Cuando Moisés habla con Dios, le dice: si yo voy y me presento a los líderes de la nación y les digo que el Dios de mis padres se me apareció, ellos me van a decir, no te ha aparecido Jehová. ¿Y cómo es que no cómo es que no conocen el nombre, pero lo conocen? ¿Sí? Entonces, es allí donde uno queda como un poquito en el aire. Vamos a tratar de resolver un poquitico eso en ese aspecto. Nosotros siempre hemos hablado de la revelación progresiva del nombre. Si ustedes recuerdan en Éxodo 3, en Éxodo 3 se da el momento en que Moisés tiene un encuentro personal con Dios. Y como la certeza para Moisés era hablar de Dios, pero hablar de su nombre, ¿sí? Él quería poder decirle a los hijos de Israel: el Dios de nuestros padres me ha aparecido, y como señal de que realmente me ha aparecido es que él sabía pronunciar el nombre. Y esa era una forma para que ellos le creyeran. Ahora, ¿a qué se refiere el texto bíblico cuando dice que no se dio a conocer en el nombre de Jehová? Hay un pasaje en uno de los profetas que dice, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues ni otro Dios, ni otro Salvador, sino a mí. Y ese texto nos ayuda mucho a comprender qué es eso de no conocían el nombre. Creo que es el Oseas 6:3, si no estoy mal. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Aquí uno se extraña otra vez porque dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Eso indica que Dios no fue Dios de Abraham desde Ur de los Caldeos cuando lo llamó. No fue Dios de Abraham cuando lo llevó a la tierra de Canaán. No fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues una de las cosas que más uno tiene presente es esa identificación de Dios, que Dios dice, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, dando como una garantía el que Dios los había conocido a ellos y ellos le habían conocido a él. ¿Por qué Oseas entonces dice, más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto? Como queriendo decir, a partir de la tierra de Egipto, Israel me conoció de una manera que nunca me habían conocido. ¿Cuál es esta manera que ellos nunca le habían conocido? Pues Israel, los patriarcas habían conocido a Dios como el Dios omnipotente, como el Dios proveedor, como el Dios estandarte. Lo habían conocido de muchas maneras, pero nunca habían experimentado una esclavitud. Nunca habían experimentado un cautiverio. Nunca habían experimentado un tirano. Así que ellos no sabían lo que era ser esclavo de otro pueblo y ser esclavo de un tirano. Y nunca habían necesitado un Salvador. Entonces, cuando ellos están en Egipto, ellos se dan cuenta que el Dios que ellos tienen es un Dios salvador. Es un Dios capaz de hacer lo que nadie más puede hacer por el ser humano, salvarlo. Y por eso es que Oseas utiliza esa expresión. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador fuera de mí, sino a mí. El problema es que Israel interpretó como que Dios era el Dios exclusivo de ellos. Dios es solo para nosotros. Y Dios es Salvador solo para nosotros. Y ellos creyeron que Dios era único para ellos y el único Salvador para ellos y que nadie más tendría ni Dios ni Salvador. Por eso el anuncio en Lucas, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, es
glorioso, es maravilloso, ¿sí? Porque ese anuncio cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que un día Dios vendría a salvar a su pueblo, de que Dios se presentaría en persona a salvar a su pueblo. Entonces, cuando los ángeles anuncian, os damos nuevas del gran gozo que son para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí, este anuncio de los ángeles está encerrando todas unas verdades impresionantes. Os doy nueva de gran gozo, que ha nacido, ¿quién? Un Salvador. Pero ese Salvador no es diferente al del Antiguo Testamento, porque Dios les había dicho, no conocerás pues ni otro Dios ni otro Salvador. Si ese que estaba naciendo es el Salvador y los ángeles están dando testimonio, pues no puede ser otro Salvador sino el Dios del Antiguo Testamento. Y no es cualquier Salvador, es Cristo el Señor. Y eso significa que Él es el único Dios de Israel. Entonces, para amplitud ahora, la salvación no es exclusiva para los israelitas. Y Dios no es exclusivo para los israelitas. Dios es un Dios para todo ser humano sobre toda la tierra. Y es el Salvador para todos los hombres sobre la faz de la tierra. En cualquier extremo de la tierra, en lo último de la tierra, en el confín de la tierra, alguien puede invocar el nombre del Señor y poder ser salvo. Y por eso creo que es tan importante el texto de Hebreos cuando nos dice en el capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos. Ahora, nos queda entonces una gran pregunta. ¿Cómo tengo que pronunciar ese nombre? ¿Cómo lo tengo que pronunciar? ¿Lo pronuncio en español? ¿Lo pronuncio en inglés? ¿Lo pronuncio en latín? ¿Lo pronuncio? ¿Cómo? Y el gran error de quienes tratan de decirnos que no podemos pronunciarlo en español es que nos están diciendo el idioma es santo. Y eso no es verdad. Los idiomas no son santos. Los árabes, ellos también creen que el idioma es santo y que el Corán solo se puede leer y pronunciar en el idioma árabe. Para ellos su idioma es sagrado. Pero para Dios los idiomas son eso, idiomas, medio de comunicación para que los hombres se puedan comunicar. Y un gran ejemplo de que para Dios los idiomas son simplemente un medio es que el día de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia que habían israelitas, judíos, prosélitos de diferentes partes de la tierra. Cada uno de ellos hablaba idiomas diferentes al idioma que normalmente se manejaba, que era el arameo o el hebreo, que manejaban algunos, ¿sí? Y cuando esas personas habían ido a la fiesta de Pentecostés, se derrama el bautismo del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes y esas personas oyen a los primeros oyentes, oyen el mensaje que Dios da y lo oyen en el idioma en que ellos nacieron, no en el idioma ancestral arameo, en el idioma en que ellos nacieron, dice partos, medos, elamitas, y ellos escuchan en el idioma que ellos manejan, que ellos conocen bien, que es el idioma usual de ellos, las maravillas de Dios. Así que Dios quería que su mensaje fuera oído, fuera escuchado en todos los idiomas, porque los idiomas son un medio para Dios darse a conocer. Pero no tenemos que aprender hebreo, ni tenemos que saber hablar el hebreo para entender
que este propósito de Dios es así, sencillo. Dios no quiere enredar a la humanidad con dogmas ni con preceptos para que la humanidad se encierre. La Biblia, antes al contrario, la Biblia dice, y por torpe que sea una persona, no se va a perder. Así que el objetivo de Dios no es que la gente se enrede y se pierda. El objetivo de Dios es que la gente entienda y se salve. Entonces, de ahí que nosotros entendamos eso. Ahora, quiero por último dar una conexión que me parece que es muy importante darla, porque sin ella nos quedaría un poquito. Los trinitarios, por ejemplo, tienden a decir que Jehová es el nombre del Padre y que Jesús es el nombre del Hijo. Y la verdad no es así. Quiero que leamos en el libro de Hebreos, capítulo número 1. Libro de Hebreos, capítulo número 1. Dice, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la traducción original de Casiodoro de Reina, en una nota marginal, él decía que lo más correcto sería traducir en estos postreros días nos ha hablado como Hijo. Me parece hermosísimo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Dios constituyó heredero de todo al Hijo. Quiero que tengan eso en presente. El Hijo es el heredero de todo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, y mire lo que dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si yo me llamo Eduardo y yo recibí mi nombre como una herencia, eso significa que mi papá se llama Eduardo. Porque eso es lógico. ¿Sí? Si yo recibo mi nombre por herencia, mi papá se llama como yo me llamo. Entonces, lo que significa el nombre de Jesús realmente es eso. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa YHWH, Salvador. Y yo considero que nosotros debemos de tener esa tranquilidad en que Dios respeta el que cada nación pronuncie su nombre de acuerdo a su idioma. Y una de las evidencias es el efecto del poder transformador de ese nombre en nuestras vidas. Quisiera ya dar la oportunidad, porque el tiempo ha marchado, de poder abrir, si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes en este momento. Bueno, Eduardo. Señor. Yo le diga, excelente explicación. En estos días un hermano preguntó precisamente a nuestro grupo esa afirmación, cómo se pronunciaba realmente el nombre de Jesús en el original. Y obvio que, me gustaría que usted le contestara, ya sabemos, yo le contesté lo que sabíamos acá, y que esa pronunciación, ya usted lo ha dicho, no es obligatoria, pues, traducirla, conservarla, que Dios entiende la traducción. Sí. Sigue, hermano Samuel. Me escuchó que hay un hermano que preguntaba en estos días que cómo se pronunciaba el nombre de Jesús en el original, y él estaba preocupado si había que conservar esa, ya usted lo explicó, pues, que no había que conservarla, pero la pronunciación original, obvio que no era Jesús. Sí, mire, de hecho, por ejemplo,
y de pronto en una siguiente charla pudiéramos mirar, Claro. que hubo muchas personas en Israel que se llamaron Jesús. El nombre no era un nombre que lo revelaron los ángeles como revelar una cosa extraordinaria que cayó del cielo. No, de hecho, Josué es uno de las expresiones primitivas del nombre Jesús. Y eso lo podemos notar, estudiar. Y vamos a encontrar con que simultáneamente con el tiempo de Jesús, de los primeros apóstoles, encontramos un hombre en el libro de Hechos que se llamaba Bar Jesús. Y el prefijo Bar significa hijo de, y eso significa un hijo de un hombre llamado Jesús. Entonces, el nombre Jesús es un nombre que era conocido, que era de uso común en las personas de ese entonces. ¿Qué es lo extraordinario? Que ninguno de ellos hizo lo que Jesús de Nazaret hizo. ¿Sí? Ahora, muchos dicen que no, que tenemos que llamarlo Yeshua. Y algunos dan otra pronunciación. Pero la verdad es que el testimonio que Dios nos ha dado a través de los años, al llevar este mensaje a cada país del planeta y en cada país utilizar la expresión de su idioma nativo y ver el poder, el respaldo de Dios a su nombre, sí, hemos visto que es un testimonio muy grande y muy poderoso, que Dios ha respondido, ha perdonado pecados, los demonios son echados fuera, así que eso es una evidencia más que suficiente. Amén, amén, hermano Eduardo. Amén, así es. Hay una pregunta aquí por el hermano Noé Sánchez Peinado. El hermano Noé pregunta, dice, si una persona puede invocar el nombre de Jesucristo en cualquier rincón del mundo y ser salvo, pero no hay quien lo bautice en el nombre de Jesucristo, ¿cómo podría ser salvo? Una pregunta. Bueno. Yo les voy a contestar con un testimonio bien curioso que sucedió en nuestro país. Y es cuando recuerdan ustedes el mensaje del Evangelio llegó a Colombia. El hermano Larsen fue la persona que tenía el conocimiento de este mensaje. El hermano Larsen fue la persona que llevaba el conocimiento. La hermana Clara Bertol y el hermano Carlos Bertol, ellos no conocían muy bien la doctrina del nombre. Y cuando el hermano Larsen los invita a bautizar unos creyentes en el nombre de Jesús, porque ninguno de los creyentes que los Bertol habían bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, había generado un efecto en ellos y que ellos pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos bautizan, y el que bautizó en el nombre de Jesús no fue el hermano Larsen, fue el hermano Bertol. Así que hay momentos donde Dios, si no hay más recursos, Dios con lo que hay va a obrar. Lo que no estaría bien es que habiendo recursos, yo no utilice los recursos que Dios me da. O sea, eso significaría como que yo, teniendo pastores autorizados y hombres de Dios autorizados para en un momento dado ejercer eso, esa parte del ministerio, no los utilice sencillamente porque en casos excepcionales Dios lo ha permitido. No, yo considero que nosotros debemos de ser respetuosos a la palabra y entender que se necesitan ministros autorizados del Evangelio para cumplir las funciones del ministerio. Amén, amén. Si hay alguien más que tenga otra pregunta, a propósito de lo que dice el hermano Eduardo, yo también escuchaba de mi papá un testimonio de un misionero, que él se fue por su cuenta. Dios le dijo que tenía que ir a, creo que a República Dominicana. El hombre vendió todos sus cheques y se fue, renunció al ministerio y él se fue
de su cuenta, y cuando pasaron unos meses ya tenía una congregación grandísima en República Dominicana, y el hombre llama, mire usted, conservando la autoridad, llama al presidente de la iglesia, que era el hermano Reinel en esa época, y le dice que tiene un grupo grande de hermanos preparados para el bautismo, pero él era pastor y no tenía licencia ordenado para bautizar. El hermano Reinel por teléfono lo autoriza que bautice a sus hermanos y de una vez lo vuelven a reincorporar a la iglesia pentecostal. Eso fue bonito porque el hermano le da la autorización para que él bautice ya, a pesar de que aquí en Colombia no estaba autorizado, entendiendo que Dios lo había enviado y que estaba haciendo una obra por medio del hermano. Yo tengo una pregunta, hermano Eduardo, todavía creo que tenemos algo de tiempo. Tengo una pregunta al respecto. ¿Se sabe cómo se pronunciaba el nombre del Señor en el Antiguo Testamento realmente con las consonantes estas? Uno ha escuchado que no era muy popular, que la gente no lo pronunciaba por respeto. ¿Qué de cierto es todo esto? Bueno, lo que pasa es que el estudio es un poquito largo. Israel pasó de una época de euforia donde todo el mundo se quería llamar con el nombre de Dios. Entonces, mucha gente quería colocarle a sus hijos el nombre de Dios. Un ejemplo de ello, lo conversábamos contigo en días pasados, es la expresión, el nombre Elías, ¿sí? Y cuando el pueblo está claudicando entre dos creencias, ¿sí? De repente llega el momento crítico de saber quién es el Dios verdadero, y el Dios verdadero el que responda por fuego, y entonces el pueblo reconoce que YHWH o Jehová, como nosotros lo tenemos, ha respondido con fuego. Y entonces el pueblo termina diciendo Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero básicamente lo que estaban diciendo era Elías, 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 porque el nombre Elías significa Jehová es Dios. Entonces se pasa de una época donde había mucha euforia y todo el mundo quería colocarle a uno de sus hijos el nombre de Dios. Pero se cae en algo que se llama el banalismo. Se vuelve tan común el nombre que ya el valor del nombre se va perdiendo. Y entonces vinieron unas restricciones, hay unos ejemplos bíblicos del por qué vinieron esas restricciones, y entonces se aceptúa el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces empieza a restringirse el uso del nombre. No era que no se conociera, sino a restringirse el uso a tal punto que solamente se podía pronunciar en el ámbito sacerdotal, y llegó un momento extremo en que solo lo podía saber el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo pasaba al siguiente sumo sacerdote antes de morir. Pero eso fue debido como a ese momento en que se manoseó demasiado el nombre de Dios y se le perdió el respeto y el valor al nombre. Pero llega el momento más adelante en que Dios empieza a decir, yo no quiero que mi nombre esté escondido. Yo no quiero que mi nombre esté enclaustrado. ¿Sí? De hecho, hay muchos textos que dicen, cuán grande es mi nombre en toda la tierra. Entonces, la idea no era que el nombre se estuviera escondido ni estuviera enclaustrado, sino que el nombre se conociera. Ahora, la pronunciación correcta, exacta, creo que en este momento no la sabe nadie. ¿Sí? La verdad, es muy complicado realmente saber hoy en día si se conoce o no se conoce. Amén, amén. El hermano Noé dice que él lo que pregunta es qué pasa con la persona si no hay quien lo bautice. Es una suposición muy extrema, ¿no? O, hermano Noé, si está, active su micrófono y explíquese. Entiendo que una persona que ha creído en el Señor en un rincón del mundo y no tiene quien lo bautice. Hermano Noé, ¿está por ahí? Sí, sí. La pregunta es así. Así es, una suposición. Por ejemplo, puede decir el nombre de Jesucristo en cualquier parte del mundo y obtener salvación.
¿cómo va a obtenerla, por ejemplo, si el bautismo está presente y hay que hacerlo realidad en el nombre de Jesucristo para poder obtener perdón de pecado? Y resulta que esa persona, por ejemplo, está por allá lejísimo, no hay nadie en quien la autorice para ser bautizado. ¿Qué pasa con esa persona? Porque, o sea, yo quiero, porque es que hay mucha gente por ahí diciendo que el bautismo no es necesario y yo digo que sí. Entonces yo no sé que me respondan ahí para yo saber bien. Hermano, yo estoy de acuerdo con usted. Para mí el bautismo es muy necesario. Claro. Es muy necesario y es parte del proceso de la salvación. Ahora, decir hoy en día, que una persona no va a tener acceso a un ministro para que le bautice, la verdad, no es correcto. Porque nosotros hemos tenido aún en Colombia personas, testimonio en Colombia, personas que han hecho un viaje en avión de 16 horas en avión con el anhelo de poder ser bautizados en el nombre de Jesús. Y les doy un caso bien bonito, bien interesante. Nosotros no tenemos ni misionero ni pastor en Abu Dhabi. Nosotros allá no tenemos ni pastor ni tenemos un misionero. Pero en este momento allá en Abu Dhabi se está predicando la palabra de Dios. Hay hermanos nuestros allá en Abu Dhabi que están predicando toda la semana, están haciendo culto. Y esos hermanos han predicado y muchos se han arrepentido y se han bautizado. Y entre ellos tenemos el testimonio de una persona que viajó 16 horas de Abu Dhabi hasta Colombia para ser bautizado en el nombre de Jesús. Así que yo digo, si una persona necesita ser bautizada hoy, puede acceder a internet, consultar iglesias del nombre y contactarse con alguna de ellas. Y alguna iglesia, créanme, que hará el esfuerzo por enviar el pastor o enviar los pasajes para que esa persona conozca y sea bautizada. El hermano Reinel, el hermano Álvaro nos ha contestado testimonios de personas de las islas del Caribe que vinieron exclusivamente a Colombia para ser bautizados en el nombre de Jesús. Así que yo digo, hoy en día no. De pronto, si hablamos de tiempos atrás, de pronto sí. Pero hoy en día, que no haya forma de acceder a un ministro, es bastante complicado. Listo, hermano Eduardo, excelente, sí, así es muy extremo. Ahora, si necesitan que alguien vaya a Abu Dhabi a bautizar a alguno, el hermano Eduardo, el hermano Winston, si le dan los pasajes, con gusto. Por ahí veo a otro pastor, el hermano Kleimer, también con gusto de ellos. Yo creo que no tienen problema de echarse el viajecito a Abu Dhabi. ¿Ah? Aquí hay otra pregunta, hermano Eduardo. Le cuento una cosa, el tema muy interesante, esto del nombre. Creo que si usted está bien y si a los hermanos del comité les parece, podemos continuar en la siguiente sesión. Yo sé que usted tiene bastante material ahí para... Pero a las preguntas hay que responderlas. ¿Qué le parece? Aquí tenemos otra pregunta. Lo que pasa con los hermanos acá es que hemos descubierto acá en el discipulado que hay muchísimas preguntas sobre el tema de la salvación y hay que contestarlas, porque las preguntas hay que contestarlas. Usted mismo me dijo en estos días, todas las cuestiones hay que resolverlas porque a la gente no se le puede dejar así, hay que tratar de resolver con lo que tenemos. La pregunta es la siguiente, el hermano Miguel Ollaga pregunta, si una persona está en culto, se entregó y al salir la mata un carro, es extremo esto también, ¿se pierde o qué pasa con esa persona? Buena pregunta. Fabulosa esa pregunta. La Biblia misma nos responde, porque yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que la Biblia es la que tiene las respuestas. ¿Qué dice la Biblia? No digáis quién subirá al cielo y tampoco digáis quién descenderá al infierno. O sea, nosotros los seres humanos no somos Dios para juzgar la salvación de una persona. Nosotros no podemos conocer la sinceridad de una persona. Segundo, la Biblia dice, el juez justo no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién conoce el corazón o la sinceridad de una persona? ¿Quién conoce si esa persona tuvo tiempo y lo desperdició?
o no había tenido tiempo y esa fue su única oportunidad y la aprovechó hasta donde la pudo aprovechar. Creo que nosotros tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Yo no puedo juzgar quién se salva y quién se condena. Dios no ha llamado a ningún hombre para que juzgue eso, porque es que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Así que solo Dios es el que puede conocer el corazón de una persona y saber qué tan sincera o qué no tan sincera fue su arrepentimiento. Y recordemos que la persona tiene que creer es con el corazón, porque con el corazón se cree para salvación. Y el corazón solo lo conoce Dios. Ningún ser humano conoce el corazón. Amén. Así es. La salvación le pertenece al Señor. Nosotros predicamos y la gente pues mirará a ver. Dios mirará a ver qué pasa. Dios es el que salva. Amén. Y la gente se condena por sus obras. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento de las preguntas. Tenemos todavía 2 minuticos más, 3 minuticos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos 2 minuticos más. Samuel. Dígame. Y algo más que es muy importante que entendamos. Nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, pero vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que hayamos tenido de las cosas. ¿Sí? No toda persona ha tenido el mismo grado de conocimiento. Por eso la Biblia dice que el juicio comienza por casa, porque nosotros tenemos más conocimiento que los incrédulos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al conocimiento que tuvo una persona, de acuerdo a ese conocimiento, la persona será juzgada. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Amén, amén, excelente. El hermano Ronald Agames dice: Dios nos ha dado la autoridad para juzgar al mundo. Esa autoridad no nos ha dado, exacto. Esa le compete a Dios, claro. El hermano Noé dice que si el bautismo es para perdón de los pecados, ¿quién se los perdonará? Bueno, ahí el hermano Eduardo ya le contestó que eso ya le compete a Dios. Ni podemos salvarlo ni condenarlo. Hermano Eduardo. ¿Y podemos qué? No entendí. Condenar a una persona que salió del culto y lo atropelló, ya. No, nosotros no podemos aseverar a pies juntitas que se salvó y tampoco podemos aseverar a pies juntitas que se condenó. ¿Qué tenemos que decir? Hermano, hay cosas que solo Dios conoce y que solo Dios juzga, y nuestro Dios es un Dios justo, no es un Dios injusto. Pero tenemos que dejárselas a Dios, porque Dios es el único que conoce la sinceridad del corazón de una persona. Nosotros no podemos conocer eso. Amén, amén, hermano Eduardo. Muchas gracias por... vamos a seguir con usted en esta charla. Si usted abusamos de su generosidad, el próximo miércoles, pues no sé, la gente del comité que me está escuchando por ahí, si es el próximo miércoles a las 4:30, si usted tiene tiempo, miércoles 4:30, dice acá la hermana Lilian, sería excelente, sería para nosotros un honor que nos acompañara. Tenemos mucho todavía que hablar aquí de la palabra de Dios. Si hay preguntas, los hermanos de aquí al miércoles tienen todas para hacerlas. Se las podemos ir pasando al hermano Eduardo por el chat. Amén. Con mucho gusto, entonces estamos a sus órdenes. Amén, hermano Eduardo. Es para nosotros un gran honor haberlo tenido con nosotros por este medio. Reciba muchísimas bendiciones de Dios. También en algún momento esperamos su visita por acá personalmente a nuestra congregación, si el Señor así lo permite. Si el hermano Kleimer me escucha, el hermano Kleimer es pastor, hijo del hermano Donicel, que era nuestro antiguo pastor. Si está por allí, hermano Kleimer, active su micrófono para que haga una oración, y también el hermano Winston, si quiere decir algo, también puede. Este es el momento, hermano Winston, los pastores que nos están acompañando. Este es el momento. Sí, hermano Samuel. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Bueno, hermano Samuel, agradecido por el Señor, por esta hermosa explicaciones que nos está dando el hermano Eduardo. Bueno, que la inquietud del hermano Noé
si allá cuando Cornelio, ¿dónde estaba Pedro? Y Dios ordenó a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Y Pedro vino y le presentó el mensaje del evangelio y los bautizó. Si hay los recursos, Dios mostrará y mandará a buscar al que va a hacer ese bautizo. Porque si lo hizo con Cornelio, pienso que lo hará en este tiempo si se da la petición de alguien que se sienta lejos, que no hay la forma. Dios dará la salida y solucionará el problema del que se quiere bautizar. Si lo hizo con Cornelio, Cornelio tenía una congregación y todo esto, pero no sabía, y el deseo de ellos era ser salvos. Y por un ángel que le reveló que mandara a buscar a Pedro y se solucionó el problema de Cornelio. Ahora en el tiempo que estamos, hay los recursos, como dijo usted, Emanuel Eduardo, de donde nos manden a buscar, si hay alguno, allá vamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Manuel Eduardo, agradecido, hermano. Estoy contento con esa hermosa explicación, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga. Amén. Dios los guarde, mi hermano. Amén. Amén, amén. Hermano Noé, yo no quiero opinar, pero esto es tan fácil como, por eso es que la gente tiene que bautizarse. Si teniendo la oportunidad no se bautizan, lo más seguro es bautizarse. No, que salió del culto y lo atropelló un carro. Bueno, que se bautice antes. Sí, señor. Sí, señor. Así es, que se bautice. Hermano Kleimer, vamos a orar para terminar. Gracias a todos por la asistencia. Muy amables todos por participar. Sigan invitando más hermanos. Conecten todas las preguntas. Vámonos todos a juntar. Vamos a aprender más de la palabra de Dios. Seguimos el miércoles con el hermano Eduardo. Y traigan preguntas con confianza. Podemos preguntar. Todas las preguntas son válidas. Todas las preguntas son válidas. No tengan pena en preguntar. El hermano Kleimer se encuentra. Si no está el hermano Kleimer, a ver, active su micrófono. Por ahí lo vi. Kleimer, hermano Winston. Adelante. Ore usted y despide esta reunión. ¿Cómo no, hermano Samuel? Señor Jesús, Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, esta tarde por esta hermosa charla que hemos tenido. Dios guarda poderosamente a nuestro hermano Eduardo y a todos los hermanos que hacemos parte, Dios de los cielos, de este precioso, de esta preciosa programación. Señor, te damos las gracias por aprender esta tarde. Oh Dios, gracias, Señor Jesús. Guárdanos, Señor. Amén. Amén, hermano Eduardo.